corrigiendo lo deficiente mediante la palabra fiel del Evangelio. Y cantábamos hace unos momentos cuán grato es decir la historia. Que esa sea una realidad en tu vida y en mi vida, hermano. Que podamos repetirla. Y dice ahí una de las estrofas, porque hay quien nunca oyó. Y esa es una verdad. Hay gente que no ha oído el Evangelio todavía. Y tú y yo que conocemos esas buenas nuevas de parte de nuestro Dios, tenemos la responsabilidad, el privilegio, la oportunidad de hacerlo, de hacer que ese Evangelio sea escuchado por mucha gente. Corrigiendo lo deficiente mediante la palabra fiel del Evangelio, y continuamos en la carta a Tito, carta del apóstol Pablo. Hace 2 semanas vimos apenas en el saludo, que somos parte de los escogidos de Dios, quien por medio de la proclamación del Evangelio nos dio fe en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y también vimos que Dios prometió la vida eterna desde antes de la fundación de los siglos, y que en función de esa esperanza viva y con la esperanza firme en la vida eterna, los que estamos en Cristo Jesús tenemos también como nuestra, diríamos, manera de vivir agradable delante de Dios, una vida piadosa, una vida santa, una vida que le dé honra y gloria a Él. Tito, el destinatario de la carta, se encontraba en la isla de Creta y tenía esta misión: corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad de la isla. Cuando decimos corregir lo deficiente, lo que debemos entender es completar lo que faltaba, completar lo que estaba ausente en esas iglesias. Y una de las cosas que faltaban era precisamente el establecimiento formal de ancianos, que también es equivalente a decir pastores y también equivalente a decir obispos. Una palabra define a la persona, otra palabra define la actividad que realiza esa persona, pero son términos equivalentes que seguramente durante la predicación estaré intercambiando, pero es el título, como lo menciona la carta, es obispo, es anciano y es un equivalente, hermanos. Faltaban esos ancianos, esos pastores. Había iglesia, había creyentes, pero no había pastores debidamente identificados, nombrados, establecidos, puestos al frente de cada congregación. Y hoy veremos que esa situación, ese faltante, era urgente de corregir, era urgente de arreglar, y por eso es la encomienda que el apóstol le da a Tito. Antes entonces oremos. Señor, gracias te damos porque por pura gracia estamos aquí, porque esa bella historia de Jesucristo viniendo a pagar lo que nosotros debíamos, viniendo a dar su vida para rescate de nosotros, a morir en la cruz como un criminal vil en sustitución de nosotros, quienes por nuestro pecado estábamos condenados a recibir la ira de Dios y el castigo eterno. Te damos muchas gracias porque tú nos has querido incluir en los escogidos de Dios. Y aquí estamos un puñado de esos escogidos tuyos, Señor, dándote gracias, alabando tu nombre por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque sin mérito alguno tú nos escogiste. Te rogamos ahora que podamos estar atentos a tu palabra y que tú hables a nuestro corazón, y que lo que aprendamos hoy, Señor, sea parte de nuestra vida diaria. En Cristo Jesús. Amén.
Vamos al texto, hermanos, ahí en Tito capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 16. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En el versículo 5 tenemos el propósito por el cual Pablo le escribió a Tito. El propósito es, como dijimos hace un momento, para que corrijas, para que corrigieses lo deficiente. Es decir, para que completes lo que falta en la obra de las iglesias ahí en la isla de Creta. Y para que establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto había quedado pendiente de hacer y Tito tenía que tomar la responsabilidad de corregirlo, de enderezar esos faltantes. Estaba faltando el establecimiento formal de pastores, ancianos encargados de cuidar, de apacentar la iglesia en las diferentes ciudades que había en Creta. Y Pablo sabía que faltaba eso y entonces comisiona a Tito para que lo arregle. Y cuando él dice: por esta causa te dejé en Creta, podemos asumir que el apóstol estuvo en Creta, estuvo ahí con Tito, se tuvo que ir, quedó la obra iniciada con esos faltantes, con eso deficiente, y Tito quedó encargado para completarlo, para arreglarlo. Como hemos dicho y dijimos la reunión anterior, por alguna razón Tito no se menciona en ninguna ocasión en el libro de los Hechos. Sin embargo, sí se menciona en varias ocasiones en la segunda carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas. Entonces, la obra específica en Creta no se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, el relato en Hechos 27, durante el viaje del apóstol preso a Roma, por ahí nos damos cuenta que tuvo varias complicaciones por los vientos fuertes debido a la temporada del año. Y entonces ahí se narra que la embarcación tuvo que llegar a un lugar que se llama Buenos Puertos, en la isla de Creta. Y ahí tuvieron que estar en esa bahía de Buenos Puertos, estuvieron un tiempo hasta que daba la impresión de que las condiciones para navegar eran mejores.
y volvieron a zarpar, a pesar de las advertencias que el apóstol les daba. No es conveniente, vamos a sufrir muchas pérdidas. Ustedes conocen la historia, cómo fue llevado hasta Roma el apóstol. Pero entonces me da la impresión de que en ese tiempo, que la Escritura dice que después de haber pasado mucho tiempo, volvieron a salir, navegaron a partir de buenos puertos. Quizá por ahí el apóstol hizo contactos, quizá vio la gran oportunidad de hablar, de seguir hablando de esta bella historia de la que cantábamos. Y cuando fue liberado de su primera prisión en Roma, seguramente, o algunos piensan que es el momento cuando él llegó con Tito y empezaron la obra. La vida del apóstol lo llevó a otros lugares y quedaba ese pendiente que Pablo no podía dejar de largo, ¿verdad? Solamente para ubicarnos, hermanos, la isla de Creta es la más grande de todas las islas de Grecia. Creta es una isla que le pertenece, que está bajo el dominio de Grecia y es la más grande. Está ubicada en el mar Mediterráneo, al sur del mar Egeo. Ahí es donde llegó Pablo en ese viaje, la verdad, muy complicado. Y lo que podemos también imaginar es que el evangelio llegó a la isla, muy probablemente, gracias a aquellos judíos cretenses que estaban en Jerusalén presenciando el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2. La historia se narra desde el versículo 5, desde el versículo 1, pero ahí en el versículo 11 dice que entre todos ellos había cretenses y árabes, y ellos escuchaban en su propia lengua, oyeron en su propia lengua hablar de las maravillas de Dios. Ellos tuvieron que ir a Jerusalén porque era una fiesta solemne, la fiesta de Pentecostés. Escucharon el evangelio. Y cuando regresaron a Creta, lo más probable es que ellos empezaran a hablar en la isla, contando el evangelio de Dios. Seguramente muchos creyeron en Creta, pero al principio, como hemos visto, crecieron sin el cuidado de un pastor en cada una de las congregaciones, en las diferentes ciudades. Faltaba establecer ancianos y esa era la comisión de Tito. A él le tocó hacer esa tarea. Y a partir del versículo 6 de Tito, capítulo 1, del 6 al 9, Pablo nos presenta una serie de requisitos que deben de reunir todos aquellos varones que aspiran a ser pastores en una iglesia. Son requisitos del carácter que ellos deberían de poseer. Esos requisitos los vamos a estudiar en la siguiente ocasión que prediquemos, porque hoy quisiera considerar la pregunta siguiente: ¿por qué era tan urgente establecer ancianos? ¿Por qué era tan necesario? ¿Cuál era la razón que Pablo tenía para establecer ancianos? ¿Por qué no dejar que las cosas siguieran así? Al final de cuentas ya había creyentes en esa isla. Bueno, pues una de las razones que me vienen a la mente es que el pastor, por definición, es alguien que cuida al rebaño, alimenta al rebaño, protege al rebaño. Ustedes se acuerdan de la historia de David cuando él era joven y da su testimonio. Dice: en mi juventud yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso a atacar el rebaño y se llevaba uno de los corderos, ¿qué hacía David? ¿Salía corriendo de ahí? No, ¿verdad? Dice David: yo iba, le arrebataba la presa, se la quitaba, y si el animal, ya sea oso o sea león, venía contra mí, yo lo tomaba de la quijada y lo mataba.
Ahí está una ilustración muy poderosa de lo que un pastor de ovejas está dispuesto a hacer: enfrentar fieras. En el caso de David eran osos, eran leones. En otros casos pueden ser lobos rapaces. Esa es una razón de peso para que Pablo dijera: es urgente, Tito, tú te tienes que quedar aquí en la isla a establecer ancianos, porque la congregación, las ovejas, el rebaño está expuesto a fieras, a lobos rapaces. Y creo que la respuesta contundente en ese sentido la encontramos en el versículo 10 en esta misma carta. Y puedo conectar desde el principio cuando dice: te dejé para que establecieras ancianos en cada ciudad, y conectamos con el versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es muy elocuente, ¿no?, la forma en que Pablo pone sobre la mesa el gran problema que estaba sucediéndose en Creta. Había muchos, dice, contumaces. Eso quiere decir muchos rebeldes, desobedientes, hombres que no respetan la autoridad de ningún tipo. Había hombres a los que les gusta hablar de vanidades. Esto quiere decir que hablaban palabrerías huecas, que podían sonar muy bonito, muy atractivas, pero no tenían sustancia, no tenían contenido. A hombres engañadores, dice, que sabiendo, obviamente, si estás engañando, quiere decir que tú sabes que lo que estás diciendo es mentira, porque puedes enseñar un error creyendo que es la verdad. Pero cuando engañas, tú sabes que eso es mentira y estás haciéndolo con dolo, con intención de dañar. Y estos hombres estaban trastornando, dice aquí, la vida de la iglesia de las ciudades de Creta, enseñando cosas por pura codicia, cosas que no convienen por ganancia deshonesta. Nosotros podemos ver en la Biblia que en ese tiempo la iglesia se reunía en casas particulares. Así que el alcance del daño era a nivel congregaciones enteras. No podemos pensar que eran daños o trastornan las casas como un domicilio particular en donde nada más hubiera una familia. Normalmente en ese tiempo era en casas los lugares de reunión de las iglesias, y se estaba trastornando la fe de estas congregaciones. Y el trastorno de la fe era muy grande, porque esta enseñanza era una mezcla de engaños, y me imagino como una receta, ¿no? Una receta de un chef engañador. Aquí tengo los ingredientes, ¿verdad? Engaños, palabrerías huecas, voy mezclando eso. Fábulas, un toque de fábulas, una pizca de mandamientos de hombres, y empiezo a hacer que se homogenice bien todo aquello. Me falta, está motivado por la codicia. Entonces le agregamos un poquito de codicia a toda esa mezcla y estamos preparando el engaño. Y luego lo estoy emplatando de tal manera que es atractivo a la vista. Y muchos hermanos estaban siendo trastornados en su fe, porque estaban dudando ya con esa enseñanza muy bien presentada, muy bonita, pero era engaño motivado por codicia. Entonces, la situación era apremiante, hermanos, no era cualquier cosa. Y la solución puesta por Dios era establecer ancianos, porque está basada en el diseño de Dios para su iglesia. Es Dios quien estableció que en las iglesias hubiera pastores, ancianos, que velaran por el rebaño,
que cuidaran y apacentaran, así como le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí. Y la respuesta, ¿cuál fue del Señor? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, aliméntalas. Estos ancianos, estos pastores, el último requisito que pone en su lista Pablo es que sean retenedores de la palabra fiel. ¿Para qué? Para contrarrestar las falsas enseñanzas. Pablo dice ahí en el versículo 11, es preciso taparles la boca. Son palabras fuertes, ¿verdad? Y no es taparles la boca con un bofetón, hermanos. No es eso. No es andar por ahí dando de golpes en la boca a los falsos maestros. Esto debería de hacerse enseñando y exhortando con la sana doctrina de la palabra fiel del Evangelio. Esa bella historia de la que cantábamos hace unos momentos, esa es responsabilidad principalmente de los ancianos de una congregación. Que primero ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, es decir, apegarse a lo que Dios dice en su palabra. Y con esa palabra exhortar, con esa palabra reprender, animar, aconsejar, detener también las falsas enseñanzas. Como Pablo también le escribió a Timoteo, te dejé en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, una gran tarea y la responsabilidad, vuelvo a insistir, recae principalmente en los ancianos. De ahí la gran necesidad, de ahí el propósito de Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses ancianos en cada una de las ciudades. Porque abundan los engañadores. Abundan, hay muchos, dice, hay muchos contumaces. Y están enseñando cosas que no convienen por codicia, por ganancias deshonestas. Hermanos, la responsabilidad de los pastores es sumamente grande. Es una responsabilidad enorme. Por lo tanto, y aquí aprovechando como paréntesis, haremos muy bien cada uno de nosotros en interceder por nuestros pastores en oración. Interceder por ellos, orar por ellos. En mi cuaderno de oración tengo una lista de pastores, diáconos, maestros y líderes en general de la iglesia. Y esa lista es alrededor de 40 personas. Pastores que he conocido, que conozco de reciente, y otros que conozco de muchos años. Y los tengo en oración cada semana. Escojo el miércoles de cada semana para ponerlos delante del trono de la gracia a todos esos pastores, rogándole a Dios que nos dé una vida santa, una vida con una relación estrecha con el Señor Jesucristo, que nos dé ánimo, que nos dé entendimiento, que nos ayude a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oro por esos pastores para que Dios los proteja de hombres malignos, para que los rodee con personas temerosas de Dios, para que el brazo extendido de Dios vaya delante de cada uno de ellos en sus ministerios, para que nuestra relación familiar sea cordial, exitosa, agradable a Dios, que nuestra relación con el Señor y con los miembros de la iglesia sea cada vez más sólida, que podamos predicar la palabra con integridad, con seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Es lo que dice esta misma carta en el capítulo 2 y lo veremos en su momento.
Pero todo eso es oración constante por pastores que conozco, que han sido de gran bendición en mi vida y que siguen en el ministerio. Siguen trabajando en diferentes lugares, no nada más de México, sino del planeta, porque conozco pastores de diferentes lugares. Hemos hecho viajes también en las clínicas pastorales y tenemos también hermanos ahí que son pastores por los cuales podemos orar. Entonces yo quiero animarte para cerrar este paréntesis. Quiero animarte a que tú prepares una lista propia de pastores. Puedes agregar diáconos, maestros, líderes en general de la iglesia. Pero que tú prepares tu propia lista para orar por ellos, para interceder por ellos. ¿Qué te parecería ese reto? ¿Podríamos como pastores contar con tu oración a nuestro favor, hermano? Seguramente lo están haciendo muchos de ustedes, seguramente, no me cabe duda. Pero creo que debemos de redoblar, reforzar intenciones y hacer una memoria. ¿Cuál pastor fue el primero que me predicó la palabra? Quiero orar por ese pastor. ¿Con qué pastor escuché el evangelio y por lo cual nací de nuevo? Voy a orar por él. ¿Qué pastor se presentó en mi vida para guiarme en alguna decisión que yo debía tomar? Ora por él. Intercede por él. Vamos al versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Vaya calidad moral de estos falsos maestros, ¿verdad? Era deplorable, ¿no? No solamente hablaban vanidades, no solamente usaban de palabrería hueca, no solamente eran engañadores, sino que siendo cretenses, esta descripción dice que eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. El profeta al que se refiere Pablo era un vidente, considerado un vidente, un profeta, un poeta también, del siglo 7 antes de Cristo, también nacido en Creta, de nombre Epiménides. Resulta que este Epiménides es citado 2 veces en la Escritura, en esta y allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas. Si se acuerdan ustedes, cuando él dijo: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y lo dice, como algunos de sus poetas dicen, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esa pequeña frase también es de Epiménides. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Pablo era un hombre culto, sabía perfectamente las escrituras, pero también conocía a los griegos, a los filósofos. Había leído sin duda las enseñanzas de todos esos hombres y lo usaba como un bagaje cultural para presentar el evangelio. No era nada más por ilustrarse, lo usaba y lo sacaba en el momento oportuno. Y eso también podemos aprender del apóstol. Podemos estar pendientes, hermanos, porque el mundo se está moviendo a una dirección equivocada. Y nos decía César hace un rato, a través de las redes sociales llega mucha información que desvirtúa o quiere desvirtuar la moral y sobre todo está en contra de la verdad de Dios. Entonces es necesario que estemos preparados para poder presentar el evangelio, incluso usando expresiones que están, como dicen hoy en día, en tendencia, que son virales, ¿verdad? Se dice ahora. Entonces, de acuerdo con el testimonio de Epiménides,
de que los cretenses son siempre mentirosos. ¿Qué más? Malas bestias y glotones ociosos. Podemos ser justos y decir que esto sin duda era una exageración, tratando de establecer el nivel de la cultura imperante en Creta. Porque, otro mini paréntesis, si esto fuera totalmente cierto, de que los cretenses son siempre mentirosos, y Epiménides era un cretense, entonces estaba diciendo una mentira. Ahí lo dejo, para no confundir a nadie. Este Epiménides fue considerado uno de los 7 sabios de la antigüedad. Platón lo menciona en una de sus obras. En la lista de esos 7 también había gente que seguramente ustedes conocen como un Tales de Mileto. ¿Se acuerdan? Bueno, todo ya sobre Epiménides, pero creo que lo que él está diciendo es establecer los rasgos culturales nada gratos que imperaban en la sociedad cretense. Una generalidad, porque ¿qué se diría de los mexicanos en lugar de los cretenses? ¿Cuáles son los rasgos culturales típicos que oímos cuando alguien se refiere a los mexicanos? Siempre nos dicen, no, es que los mexicanos son impuntuales, ¿verdad? Impuntuales. Y a mí me hierve la sangre cuando oigo eso, porque estoy totalmente en contra de la impuntualidad y fui enseñado por mi papá, que es un mexicano, a ser puntual. Y cuando un extranjero con la mano en la cintura dice, los mexicanos son siempre impuntuales, estoy parado ahí para demostrarle que no es el 100% de los mexicanos. Pero pueden decir también que somos impuntuales, y si nos vamos más allá y apelamos a algunos de los profetas mexicanos, como en la música vernácula, ¿verdad? Yo soy mexicano, muy atravesado, dice, y soy borracho, pendenciero y jugador. Hermanos, esa cultura no es la que nos corresponde hoy. Y sin embargo, eso se cree. En otra canción se dice, yo traigo un cenicero ahí en mi maleta y traigo una imagen de Pedro. Es la imagen de un hombre mexicano con un zarape y un sombrerote, sentado debajo de un nopal. Pero dice el cantante el autor de esta canción, pero esa no es la imagen que yo tengo de Pedro. Es una imagen realmente muy elevada, muy diferente a lo que la cultura quiere hacer creer. Sin embargo, eso no quita que por algo nos dicen así. Y hermanos, este es un llamado también de ánimo a ti como mexicano, para que rompamos con esos moldes culturales, para que empecemos a dar un paso al frente y empezar con la puntualidad, especialmente en las reuniones que nos traen aquí cada domingo. Por supuesto en tu trabajo, por supuesto en tu escuela, en cualquier compromiso, porque lo que no se vale es comprometerse a algo y luego no cumplir. No se vale decir, yo hago esto, yo pongo aquello, y a la mera hora, ¿y dónde quedó? Ah, no, pues no se apareció nunca, ¿verdad? Pero tristemente, Pablo dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Tito? Esto que está diciendo Epiménides, ¿qué crees? Es totalmente cierto. Le dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero. Qué terrible, ¿no? Efectivamente, los cretenses son... Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En otras palabras, hermanos, el evangelio de nuestro Dios puede sanear
cualquier rasgo cultural nocivo que podamos tener. Por eso dice, repréndelos para que sean sanos en la fe. Porque esto que dice Epiménides es cierto. Son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. ¿Cómo se les quita eso? Escuchando el Evangelio. Exhórtalos, repréndelos para que sean sanos en la fe. Y si hablamos hoy de los mexicanos, como dije hace un rato, siempre son flojos, impuntuales, mentirosos. Dicen que el chile no pica y pica un montón, etcétera, etcétera. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para sanearnos y para preferir decir yo soy cristiano antes que decir soy mexicano o norteamericano, canadiense o lo que quieras. Somos parte de los escogidos de Dios y como parte de los escogidos de Dios tenemos una vida agradable y santa que Dios quiere que vivamos. Y es con el Evangelio del Señor como podemos hacerlo. No podemos decir, no, es que yo soy muy enojón y me aguantan. No, para eso está la palabra de Dios. Quítense de vosotros la ira, la maledicencia, dice la Escritura, la amargura. Hay una transformación total cuando llegamos a Cristo. Porque al creer el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús, Él nos hace nuevas criaturas. Y asegura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no se vale, hermano, no se vale, hermana, que andemos por ahí diciendo, no, es que yo soy así y me aguantan. A mí se me salen las groserías y me aguantas porque así soy. No se vale. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y lo que tenemos que hacer es pegarnos cada vez más a la palabra para que esa palabra nos vaya limpiando y nos vaya haciendo parecernos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Incluso a los cretenses, Pablo confía que ellos, por más depravados y corruptos que fueran, todavía ellos, decía Pablo, pueden alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Por eso dice ahí, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es decir, hay esperanza. Hay esperanza aún para el glotón ocioso más empedernido. Y es claro que para ser transformados entonces solamente hay una manera. ¿Cuál? Ser expuestos a la palabra fiel del Evangelio. Ser expuestos a la verdad de Dios. Ser reprendidos y exhortados, edificados, animados por el Evangelio, por la palabra de Dios, para poder renunciar a las cosas que ya no convienen. Y no prestar atención a fábulas ni a mandamientos de hombres, por muy atractivo que sea esa enseñanza. Por cierto, esto de las fábulas judaicas que dice ahí en pantalla, son narraciones falsas, es ficción. De hecho, esa palabra fábula en el griego es la palabra muthos. Y ahí perdonen mi español, pero es muthos, así algo así. Y en la palabra castellana, mito, de ahí viene. Una fábula es un mito, es una invención, es una ficción. De ahí viene. Y esta aparición de esta palabra en este texto nos confirma que por alguna razón los judíos tenían como práctica inventar fábulas. Hay varias partes en la Escritura que nos habla de estas fábulas. Por ejemplo, el apóstol Pedro advierte contra eso cuando dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en 1 Timoteo también, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables,
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, en el Ponto, Galacia, Capadocia, que es a donde escribió Pedro, o en Éfeso, que es en donde estaba Timoteo, o en la isla de Creta, que es en donde estaba Tito, a todo lugar, curiosamente, llegaban los judíos con fábulas artificiosas, inventando ficción, y lo conectaban, dice aquí, con genealogías interminables. Y Tito también habla de estas genealogías, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Qué interesante, estas genealogías como tratando de demostrar el origen de alguien al que se cubría mediante una fábula con algún tipo de poder especial para sustentar la creencia que esos falsos maestros tenían y luego presentarla, como les decía ahorita, como si fuera un platillo muy bien decorado, a ver quién caía en la trampa y a ver quién se alimentaba con esa falsa enseñanza. Ante ese panorama, hermanos, como ya vimos, Pablo habla fuerte. Eso estaba pasando en Creta. Pablo no estaba ya en Creta. Dejó a Tito como su representante para que corrigiera todo eso, y él le dice: Tito, es preciso taparles la boca a estos engañadores. Es preciso reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo sabe, hermanos, que no se debe dar tregua a la falsa doctrina. No podemos darnos el lujo de permitir, cuando una falsa enseñanza entra a la iglesia, no podemos darnos el lujo de permitir que se siga enseñando esa falsa enseñanza. Tenemos que detenerla. En el tiempo de esta carta dice: es preciso que les tapes la boca, Tito. ¿Cómo? Exhortándolos con la palabra fiel. Repréndelos duramente con la palabra de fiel. No para ridiculizarlos, no para ponerlos en evidencia, sino con el bondadoso propósito de que quizá puedan llegar a ser sanos en la fe. La generosidad de nuestro Dios es inmensa, porque si no fuera por su misericordia, dice la Escritura que ya estaríamos todos consumidos. Por su misericordia no hemos sido consumidos, y tenemos que mostrar esa manera de vivir. Hermanos, para terminar, vamos a considerar lo que hemos visto hasta hoy. El establecimiento de ancianos es el modelo diseñado por Dios, ya que obedece al plan de vida para su iglesia amada, iglesia que el Señor Jesucristo compró a precio de sangre. No es una invención humana, Dios mismo lo diseñó así. Esa iglesia amada debe ser cuidada y alimentada con la sana doctrina del Evangelio, y para ello es fundamental seguir el diseño de Dios, estableciendo ancianos que reúnan los requisitos descritos en esta y en la primera carta a Timoteo. Y seguramente, como a mí, en nuestra vida hemos sido edificados y bendecidos por pastores que Dios ha puesto en su iglesia para nuestro bien. Muchos de nosotros, por no decir quizá la mayoría, venimos de otras iglesias, ¿no? ¿Alguien puede levantar su mano que venga de otra iglesia? Sin temor, no va a pasar nada, nomás levántela. Como digo, la gran mayoría. Seguramente ahí conocimos pastores. Demos gracias a Dios por la vida de esos pastores. Oremos por esos pastores. Intercedamos a favor de esos pastores. Igual que cualquiera de nosotros, tienen luchas, hermanos. Tienen conflictos, hay dificultades en la vida. Incluso en una reunión que tuvimos hace poco, Manuel y yo, vía
vía Zoom o Teams, no sé cuál era. Había unos 9, 10 pastores y el testimonio, perdón, el testimonio de algunos era este: la vida de un pastor puede llegar a ser muy solitaria. ¿Te acuerdas, Manuel, que nos comentaron? Muy sola, muy solitaria. Incluso el ministerio a veces demanda reducir el tiempo de comunión con la propia familia, decía otro, y somos testigos. Y no es para decir pobrecitos de nosotros, no es para decir mírenme qué triste soy, no, es para hermanos, esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Qué se tiene que hacer? Interceder por nuestros pastores. Los presentes, los que nos han precedido y sin duda los que vienen, hermanos, porque nosotros no vamos a ser eternos aquí. Llegará el día en que esta congregación tenga pastores diferentes a los que hoy estamos procurando seguir lo que dice la Escritura. Entonces, les animo y les pido que tengan en sus oraciones a los pastores, que oren a favor de ellos, a favor de sus familias, por todo lo que no sabemos y sabemos que pueda estar ocurriendo en sus vidas, ya sea una necesidad física, enfermedad, una necesidad económica. Hay muchas áreas, las áreas de la vida de cualquier persona, agravadas quizá por la gran responsabilidad que es prepararse para alimentar, cuidar, edificar a la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo.